Ahora, basados en las propiedades de la función exponencial, es que podemos deducir las propiedades de la función logarítmica. Por ejemplo, el logaritmo en base a de 1, pues es 0, ya que a a la 0 es igual a 1. Es decir, el logaritmo en base a es el valor al que tienes que elevar la base para que te dé este valor. En este caso, el valor al que tienes que elevar a para que te dé 1 es 0. Por ejemplo, si uno se pregunta ¿a qué tengo que elevar a para que me dé a? Pues eso es 1. O sea, lo que tenemos es que a la 1 es igual a a. Tómense t igual al logaritmo en base a de x y digamos s el logaritmo en base a de y. Eso quiere decir que a la t es igual a x y a la s es igual a y. Esto implica que x por y es igual a la t por a la s, que es lo mismo que a la t más s. En consecuencia, el logaritmo en base a de x por y, es decir, para que me dé el producto x por y, es igual a t más s. Pero t más s es el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Entonces el logaritmo abre productos como sumas. Ahora, si t es el logaritmo en base a de x, forzosamente a la t por s es igual a la t por s, que es igual a x a la s. Por tanto, el logaritmo en base a de x a la s es s por t, pero t es justamente el logaritmo en base a de x. Ahora, si s en particular es igual a menos 1, nótese que el logaritmo de justamente como consecuencia de el inciso anterior, el logaritmo de 1 entre x es igual a menos el logaritmo en base a de x. Combinando las propiedades anteriores, el logaritmo en base a de x entre y, obviamente y distinto de 0 para que esto tenga sentido, lo puedo ver como el logaritmo en base a de x por 1 entre y. Esto por la primera parte es el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de 1 entre y, esto por el inciso c. Ahora esto por el inciso e es el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Fíjense que si a es mayor que 1, también otra propiedad es que si a es mayor que 1, entonces el logaritmo en base a de x es de hecho estrictamente creciente en R+, ya que pues justamente es la inversa de una función creciente. O sea, de hecho, si ustedes toman t como logaritmo en base a de x y s que sea el logaritmo en base a de y, si digamos x es mayor o igual que y,
Veamos qué significa esto. Esto querría decir que a la t, que es x, sería mayor o igual que a la s, que es justamente y. Entonces, ¿qué significa esto? Como la exponencial es estrictamente creciente, entonces lo que tendríamos es que t es mayor o igual que s. Y entonces justamente se tiene que la función logaritmo es creciente. Ahora, ¿esto qué es lo que me dice? También lo que me está diciendo es que si nosotros consideramos h, digamos la otra propiedad, consideramos a y b estrictamente mayores que 0, a distinto de 1 y también 1 distinto de b, tenemos que si x es mayor que 0, t, el logaritmo de a, logaritmo en base a de x, es en logaritmo en base b de x, entonces tendríamos que a a la t es igual a x y esto es igual a b a la s. Pero, ¿qué querría decir esto? Esto nos diría que t lo podemos escribir como logaritmo en base a de b a la s, que es s por el logaritmo en base a de b. Por tanto, también podemos establecer una relación entre logaritmos en diferentes bases. Esto es el logaritmo en base a de x entre el logaritmo en base a de b. Esto, bueno, pues lo que nos está demostrando es que al final del día, la gráfica de una función exponencial va a ser justamente la reflejada de la función logaritmo con respecto a la identidad. Es decir, si ustedes se fijan, hay propiedades duales entre la función exponencial y la función logaritmo. Veamos, si nosotros construimos la recta identidad, el gráfico de la función exponencial se vería más o menos de este estilo, donde aquí está cortando en y igual a 1. O sea, para x igual a 0, la exponencial vale 1. Entonces esta sería, digamos, la función exponencial con base a, mientras que la función logaritmo, pues es simplemente reflejar este hecho acá. Vamos a expandir un poco el eje de las ordenadas. Entonces tenemos que vamos a cortar justamente en x igual a 0. X igual a 1. En x igual a 1, la función logaritmo en base a de y, por así decirlo, va a cortar. Entonces, justamente vamos a tener esta simetría respecto a la identidad. Con esto, bueno, completamos justamente la construcción de todas las funciones elementales con las que usualmente trabajamos en cálculo. Ahora, lo que nos gustaría ver es estudiar justamente las propiedades de las funciones continuas de manera genérica, definidas estas funciones sobre intervalos finitos. Las funciones continuas sobre intervalos finitos tienen muchas propiedades importantes. Quizás la más importante de ellas es la que establece el teorema del valor intermedio, que de hecho va a ser muy útil para calcular
raíces de funciones. En un momento más vamos a explicar qué significa esto. Consideremos entonces lo siguiente. Para empezar, vamos a definir qué significa que una función sea acotada. Entonces, tómense una función definida, digamos, sobre un subconjunto de los reales. Vamos a decir que una función es acotada. Se dice que f es acotada. Vamos a decir en este caso sobre A. Si existe m mayor que 0, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual que m para toda x en A. Ahora, si nosotros queremos decir que una función no es acotada en A, basta con verificar pues, la negación de esto, que para toda m mayor que 0 va a existir una y sobre A, existe una y sobre A, tal que el valor absoluto de f de y es mayor que m. O sea, simplemente negamos esta definición. Por ejemplo, si tomamos el conjunto A, que sea las x en los reales, tal que x es mayor que 0, y tomamos la función f de x igual a 1 entre x, esta función está bien definida sobre A. Entonces podemos tomar, por ejemplo, la sucesión x n igual a 1 entre n, o sea, tomando la sucesión xn igual a 1 entre n, esta sucesión, por ejemplo, cuando n tiende a infinito, tiende a 0. Entonces, la función f en xn se comporta justamente como n que tiende a infinito. De hecho, es posible demostrar que si tomamos cualquier sucesión que converge a 0, al tomar esta función y evaluarla en esa sucesión, el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión imagen va a ser infinito. Entonces, en particular, para esta sucesión se tiene esa condición. Como existe una sucesión para la cual esto se cumple, entonces se concluye que f no es acotada. En A. Entonces basta con encontrar, digamos, un punto en el cual siempre para cualquier, o sea, lo que quiero decir es que basta con demostrar que para toda m mayor que 0, siempre puedo encontrar un punto que de tal manera que el valor absoluto de f de x siempre supere a ese valor m, para cualquier m. Eso es para verificar que una función no es acotada. Entonces, en el intervalo 0, infinito, por ejemplo, la función 1 entre x no es acotada. Este resultado motiva justamente el estudio de las funciones continuas sobre intervalos cerrados. ¿Qué se esperaría de una función continua en un intervalo cerrado? Si ustedes se fijan, la función 1 entre x es continua en el intervalo 0 infinito, pero en el intervalo abierto. No está definida, por ejemplo, en 0, entonces no puedo definir la función 1 entre x en el intervalo cerrado 0, a, tomando a mayor que 0, por ejemplo. Entonces, ¿qué se espera de las funciones continuas definidas sobre intervalos cerrados? Establecemos entonces el siguiente teorema. Considérese una función definida sobre un intervalo cerrado a r continuo. Obviamente en el intervalo AB. Entonces se afirma que f es acotada en el intervalo cerrado AB.